Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ismael Salvador. Soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Bato. Y hoy les vengo a hablar de los ojos. El ojo humano. El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. El ojo humano funciona de forma muy similar al de la mayoría de los vertebrados y algunos moluscos. Posee una lente llamada cristalino, que es ajustable según la distancia. Un diafragma, que se llama pupila, cuyo diámetro está regulado por el iris, y un tejido sensible a la luz, que es la retina. La luz penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina, donde se transforma gracias a unas células llamadas fotorreceptoras en impulsos nerviosos que son trasladados a través del nervio óptico al cerebro. Su forma es aproximadamente esférica, mide 2,5 centímetros de diámetro y está lleno de un gel transparente llamado humor vítreo, que rellena el espacio comprendido entre la retina y el cristalino. En la porción anterior del ojo se encuentran dos pequeños espacios: la cámara anterior, que está situada entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, que se ubica entre el iris y el cristalino. Estas cámaras están llenas de un líquido que se llama humor acuoso, cuyo nivel de presión, llamado presión intraocular, es muy importante para el correcto funcionamiento del ojo. Para que los rayos de luz que penetran en el ojo se puedan enfocar en la retina, se deben refractar. La cantidad de refracción requerida depende de la distancia del objeto al observador. Un objeto distante requerirá menos refracción que uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea, que tiene una curvatura fija. Otra parte de la refracción requerida se da en el cristalino. El cristalino puede cambiar de forma, aumentando o disminuyendo así su capacidad de refracción. Al envejecer, el ser humano va perdiendo esta capacidad de ajustar el enfoque, deficiencia conocida como presbicia o vista cansada. Va perdiendo esta capacidad de ajustar el enfoque, deficiencia conocida como presbicia o vista cansada. Túnicas. La túnica fibrosa es la capa más externa del ojo y está compuesta por tejido conectivo denso sin vasos. Tiene dos regiones obviamente diferentes: la esclerótica y la córnea. La esclerótica posterior constituye la mayoría de la túnica fibrosa y es brillosa y opaca. Se ve anteriormente como la parte blanca del ojo. Tiene una estructura tendonosa que protege y da forma al globo ocular y sirve de cimiento para el anclaje de los músculos extrínsecos del ojo. La túnica vascular, también conocida como uvea, es la capa intermedia de las tres que conforman las paredes del globo ocular, y se pueden diferenciar en ellas tres regiones. La coroides es una membrana marrón oscuro y fuertemente vascularizada que ocupa las 5/6 partes de la zona posterior de la uvea. Sus vasos suministran la nutrición a las tres túnicas y su color oscuro reduce mucho la reflexión de la luz dentro del ojo, lo que podría causar confusión visual. Anteriormente, la coroide se convierte en el cuerpo ciliar, un aro de tejido que rodea el cristalino. El cuerpo ciliar consiste mayoritariamente en manojos de músculos lisos, entrelazados, que se conocen como músculos ciliares, los que son importantes para el control de la forma del cristalino. En su parte posterior, el cuerpo ciliar se proyecta como pliegues radiales llamados procesos ciliares, que contienen los capilares que se fragmentan en el fluido que llena la cavidad del segmento anterior del globo ocular. Los capilares que se fragmentan en el fluido que llena la cavidad del segmento anterior del globo ocular. El iris es la parte coloreada visible del ojo y la porción más anterior de la uvea, con la forma de una rosquilla aplanada, yace entre la córnea y el cristalino y es continuo con el cuerpo ciliar. Posteriormente, tiene una abertura ciliar dentro del que constituye la pupila, la que permite la entrada de la luz al ojo. El iris tiene dos capas de músculos lisos que actúan abriendo y cerrando la pupila a modo de diafragma, para permitir la mayor o menor entrada de luz de acuerdo a las condiciones de iluminación
y de la distancia del objeto que se observa. De la distancia del objeto que se observa. La tercera túnica, túnica sensorial, o retina, es la túnica más interna y delicada. La retina tiene dos capas. La más externa es una capa pigmentada muy fina formada por la película de una sola célula de grueso. Colinda con la coroides y se extiende anteriormente para cubrir el cuerpo ciliar y la cara posterior del iris. Tiene tres funciones básicas. Primero, su color oscuro absorbe la luz para impedir la dispersión dentro del ojo. Segundo, actúa como fagocito, es decir, devorador de tejidos. Tercero, almacena la vitamina A, que es necesaria para el trabajo de los fotorreceptores que se encuentran en la capa más interna. La otra capa de la retina transparente interior es la capa neural. Se extiende anteriormente hasta el margen posterior del cuerpo ciliar, cuya unión se conoce como ora serrata retinae. Aunque ambas capas están muy próximas, no están fundidas con una sola, y entre ambas conforman la retina. Ambas capas están muy próximas, no están fundidas con una sola, y entre ambas conforman la retina. Estructura microscópica de la retina. Partiendo de la parte posterior hacia la anterior, la capa neural de la retina tiene tres tipos principales de neuronas: las neuronas fotorreceptoras, las neurobipolares y las neuronas ganglionares. Una corriente eléctrica local que se produce en los fotorreceptores colindantes con la capa pigmentada se transforma en las neuronas bipolares, y de ahí las más internas neuronas ganglionares. El axón de la neurona ganglional, al llegar al borde interior de la retina, toma un giro de 90 grados y luego abandona el ojo por su zona posterior, con la parte del grueso nervio óptico. La retina también contiene otros tipos de neuronas, como las células horizontales y las células amácrinas, las que juegan un rol en el proceso general de la visión. El lugar por donde el nervio óptico abandona el ojo se conoce como disco óptico o punto ciego. Esta zona del fondo del ojo no está reforzada por la esclerótica y es por lo tanto una zona de tejido más débil. El nombre de punto ciego proviene del hecho de que en esta área no hay fotorreceptores y por tanto no participa en la visión. Los más de 200.000 fotorreceptores que hay en la retina se dividen en dos tipos. Primero, bastones. Son más numerosos pero menos agudos en la visión. Participan en nuestra visión periférica y aunque son más sensibles a la luz y por tanto operan bien con luz atenuada, no producen una imagen bien definida o a color. Segundo, conos. Funcionan con la luz más brillante y generan una imagen bien definida y a color. Lateralmente al punto ciego y localizado exactamente en el polo posterior del ojo, hay una zona ovalada llamada mácula útea, con un diminutivo pozo en su centro conocido como fovea centralis. En esta región, las estructuras de la retina que colindan con el humor vítreo han sido desplazadas hacia los lados, permitiendo a la luz llegar a los fotorreceptores de la mácula de forma más directa, con la evidente mejoría de la agudeza visual. El cristalino. Es una estructura biconvexo, flexible y transparente que cambia su forma para lograr enfocar la luz en la retina. Está rodeado por una cápsula elástica y fina. Se suspende en lugar justo posterior al iris por ligamentos suspensorios. Para evitar cualquier pérdida de transparencia en el cristalino no tiene vasos lo más mínimo en la córnea. Cuerpo ciliar. Es la estructura vascular del ojo que secreta al líquido transparente del ojo llamado humor acuoso y del cambio de forma de cristalino, proceso para lograr la correcta acumulación. Contiene el músculo ciliar y posee ciliares. Pupila e iris. El iris es un diafragma circular que regula una cantidad de luz que ingresa en el ojo mediante el músculo constrictor del iris o músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila o radial. Presenta un orificio central de unos 3 milímetros de diámetro. La pupila se adapta a la intensidad de la luz. Si la luz es intensa, la pupila se contrae, miosis. Si la luz es escasa, la pupila se dilata,
Mydriasis. La construcción del iris es involuntaria y está controlada de forma automática por el sistema nervioso parasimpático. La dilatación también es involuntaria, pero depende del sistema nervioso simpático. Nervioso simpático. En la retina están las células visuales, por lo que se la puede comparar a una película fotosensible. Estas células son capaces de captar la luz visible, que es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, la comprendida entre los 400 nanómetros de la luz violeta y los 750 nanómetros de la luz roja. La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos, que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. El humor acuoso o líquido acuoso es un líquido incoloro que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y el cristalino. Si la presión del citado humor acuoso se eleva, se produce una enfermedad conocida como glaucoma. Tiene tres funciones principales. Una estructural, donde las cámaras anterior y posterior están limitadas por estructuras que no pueden permanecer por sí mismas en su posición, por lo que el contener el humor acuoso en su interior les ayuda a no colapsarse. Una función de nutrición, debido a que el contenido de nutrientes del humor acuoso, ya que está en contacto con las estructuras avasculares del ojo, como la córnea y el cristalino, les aporta los nutrientes necesarios y recoge sus desechos. Y una función de refracción, que contribuye a la refracción de la luz que se penetra en el ojo para que los rayos luminosos converjan en la retina, aunque su capacidad de refracción es menor que la del cristalino. Principales defectos y enfermedades del ojo. Ceguera. Se llama ceguera a una pérdida total o muy severa de la capacidad visual. Una persona ciega es incapaz de percibir la forma de los objetos, aunque puede conservar una mínima función que le permita distinguir entre luz y oscuridad. Miopía. La miopía es un defecto del ojo, en el que el punto focal se forma delante de la retina, en lugar que en la misma retina como sería normal. Esta normalidad ocasiona dificultad para ver de lejos. El sujeto verá mal todo aquel objeto situado a partir de una cierta distancia. La causa más frecuente de la miopía es un aumento en el diámetro antero-posterior del globo ocular. También puede ser debido a un aumento de la capacidad de refracción del cristalino o el aumento de la curvatura de la córnea, como ocurre en el queratocono. Se trata de mediante el uso de gafas correctamente, lentillas, con una intervención quirúrgica con láser, o con la colocación de lentes intraoculares. Hipermetropía. La hipermetropía es un defecto del ojo, en el cual los rayos de la luz que inciden en el mismo procedentes del infinito forman el foco en un punto situado detrás de la retina. Se trata, por lo tanto, de un defecto refractivo inverso de la miopía. Astigmatismo. Es un defecto de refracción que se produce debido a que existe diferente capacidad de refracción entre los dos meridianos oculares y en consecuencia los objetos se ven desenfocados. Generalmente está originado por una curvatura irregular en la zona anterior de la córnea, de tal forma que la refracción del meridiano vertical es diferente a la del horizontal. Se trata mediante la utilización de gafas con lentes correctoras.